La encontró con los labios todavía tibios de su traición. Fue un golpe seco en la garganta, una sala íntima, una copa que temblaba sobre la mesa, la luz cálida de una lámpara que delineaba los perfiles. Ethan y Adeline se movían como dos piezas que ya conocían el tablero. El beso duró lo suficiente para que Lily comprendiera que no era un desliz, que era una elección repetida. No hubo gritos, no hubo escena televisiva. Solo un silencio incrustado entre los cristales de la habitación y la sensación de que el mundo entero, en ese instante, giraba alrededor de su pecho. Lily observó, midiendo cada gesto, las manos de Ethan, la familiaridad que no le pertenecía, la boca de Adeline, experta en dominar espacios ajenos, la forma en que Ethan apartó la cabeza, apenas percibió movimiento, con la vergüenza mezclada con esa costumbre de quien siempre supo que podía salirse con la suya. Se quedó inmóvil hasta que su cuerpo le ordenó actuar. No corrió a abrazar ni a acusar. Buscó en el bolso una servilleta, una excusa. Se acercó sin ruido, recogió el anillo que había quedado sobre la mesa, no por valor, sino porque era la prueba tangible de un contrato que se rompía, y se fue dejando tras de sí una estela fría. Entró por la puerta principal sin llamar, como si hubiera olvidado que ese lugar una vez fue su hogar. Camino a la salida, notó que la amante la miraba una vez más, con la audacia resignada de quien sabe que, al final, la verdad no siempre importa. Ethan se quedó detrás, sin comprender del todo qué parte de su vida acababa de caer en el vacío. Lily no buscó respuestas. Si alguien le preguntara después por qué no gritó, diría que a veces la rabia es demasiado íntima para exponerla. De vuelta a su apartamento, la noche se desplegó con una precisión doliente. Abrió un cajón donde guardaba documentos que no mostraba a nadie, contratos, un contrato prenupcial que ahora parecía un papel frágil, correos viejos, una carpeta con fotos suyas de hace años, cuando su reputación fue quebrada. Sacó una hoja en blanco y escribió, con la caligrafía temblorosa pero decidida, «Quiero el divorcio». No era solo la conclusión de un matrimonio, era un acto simbólico para reclamar su nombre. Recordó, entonces, cómo había llegado hasta ahí. No fue solo un beso lo que la había empujado a esa nota. Fue una historia larga que, en 3 años, le había arrancado la piel. La llamó guerra, pero ella prefería llamarla investigación. Había pasado noches sin dormir, recogiendo pequeños fragmentos, juntando una imagen que al principio parecía imposible, una operación para destruirla. 3 años atrás, en la misma sala quizá decorada por la misma mano que ahora reía en otra mesa, Lily perdió el control de su cuerpo. Una bebida, una conversación que se difuminó, y luego la acusación pública. Sobredosis, negligencia, comportamiento incontrolado. Fue humillada en prensa, en redes, y la condena social vino rápida. Ethan no salió a defenderla. Su silencio fue un muro que la separó del poder que su apellido le ofrecía. Su padre, en un accidente que nunca encajó del todo, perdió la vida apenas días después de que la noticia explotara. La coincidencia fue demasiado conveniente. Mi padre nunca se mereció el olvido, pensó Lily. Nadie debería convertirse en un tabique para esconder ambiciones. Sus recuerdos se mezclaron con imágenes que aún le dolían. La camilla, las luces frías de una sala de urgencias, la mirada ausente de algunos directivos de MQ, el rumor que se extendía como aceite sobre agua. Y en medio de todo, Adeline, la joven que llegó envuelta en prensa y sonrisa, definida por los medios como el primer amor de Ethan, la mujer que supo colocarse en el sitio exacto cuando la refriega dejó huecos que alguien podía ocupar. Lily no quería drama, quería pruebas, así que se dio a la tarea de hacer lo que Ethan y la familia Hayes nunca esperaron, aprender a mirar por detrás de las telas brillantes de su propia compañía. Trabajo en MQ la había convertido en una experta en detalles. Sabía leer un storyboard y detectar un montaje falso. Entendía cómo funcionaban los sets, cómo se manipulaban ángulos, cómo una imagen podía ser creada para que la verdad pareciera una mentira. Eso le sirvió para notar pequeñas incongruencias cuando volvió a examinar las grabaciones de aquella noche fatídica. Tiempos alterados, un frame faltante, un intercambio de cámaras que nunca se explicó. Había manos detrás y no todas eran amigas.
Contrató, sin presumir, a alguien discreto, Sean, un actor conocido por su discreción y por no hacer preguntas si le pagaban bien. Él fue su primer aliado real, el que le enseñó a evitar rastros digitales, el que convirtió sus archivos en duplicados que nadie más podría tocar sin dejar huellas. Más que un cómplice, se volvió el espejo que le devolvía la certeza de que no estaba loca. ¿Por qué no te fuiste entonces?, le preguntó una vez, con la franqueza de quien ha visto más defensas caerse que construirse. Lily sonrió, y la respuesta fue breve, porque mi padre no merecía una lápida y un titular. Con pequeñas victorias, fue armando un rompecabezas. Un correo con sello interno que mencionaba una mesa de control en la noche del incidente. Un registro de acceso que mostraba a Julian, el ejecutivo que nadie sospechaba, pero que siempre aparecía cerca del poder. Y sobre todo, una nota que encontró en el móvil de un empleado despedido. Wayne Hill no lo dejó al azar. Ese nombre valía su peso en preguntas. Wayne Hill era una figura que había rondado los peores días de la familia Hayes. Contratachoques, hombre de manos sucias y pocas palabras. Su nombre se asoció al accidente del padre, a las molestias que surgieron en los contratos de la familia, y más de una llamada telefónica interceptada apuntó a su presencia en momentos clave. Lily fue a verlo, con cuidado, a su taller en la periferia. Lo encontró envejecido, con la mirada de quien sabe demasiado, pero ya no quiere consecuencias. ¿Qué hiciste aquella noche con el coche?, le preguntó sin preámbulo, sosteniendo una foto del accidente. Wayne desvió la mirada, y por un instante pareció un hombre que intentaba recordar el sonido de su conciencia. Yo arreglo carros, señorita, no muevo destinos, pero sí tuve órdenes. No son cosas que se ordenen a cualquiera, dijo con voz áspera. Me pagaron para que el siniestro pareciese una desgracia, no para matarlo. Eso es distinta clase de gente. Si usted quiere saber más, mejor olvide. Lily supo, en aquel intercambio, que lo que buscaba no sería una confesión fácil. Había capas, miedo, interés económico, espacios grises que nadie en los Hayes quería remover. Julian seguía siendo la pieza que nunca encajaba del todo, demasiado cerca de las decisiones, demasiado ausente en los discursos públicos. No era el rostro que se mostraba en conferencias, sino la sombra que organizaba los hilos. Mientras recopilaba pruebas, Lily aprendió a usar el propio poder corporativo en su contra. Sabía que un escándalo dentro de MQ, una filtración bien colocada, una pregunta incisiva en el momento adecuado, podía forzar a Ethan a revelar lo que sabía o a actuar. Por eso eligió la gala benéfica de la temporada para una pequeña prueba, no para destruir, sino para observar reacciones. La noche de la gala, el vestíbulo de la casa Hayes ardía con luces y sonrisas bien engrasadas. El retrato de la familia Hayes presidía la entrada, y el silencio de la fortuna colgaba en los cánones del lugar. Lily no fue para escena. Fue para ver quién se acercaba demasiado. Se sentó en un rincón con una copa que no bebió y dejó que su mirada hiciera el resto. Midió el comportamiento de los asistentes, los movimientos de seguridad, las llamadas que se cruzaban con nerviosismo. Adeline llegó radiante, vestido blanco, labios rojos, la seguridad de quien sabe que su imagen ha sido pagada con más que talento. Sonrió a cámaras, posó con donantes, dejó que el rumor del romance con Ethan se volviera anécdota en los labios de los presentes. Ethan, por su parte, parecía incómodo. Poco a poco, la tensión entre su deber y su deseo se hacía visible. Cada vez que se cruzaban, un mínimo gesto lo delataba. Un agarre en la mano que no era del todo firme, una palabra que se traicionaba con su mirada. Lily no habló con ellos esa noche. Observó. Guardó datos. Filmó, con su teléfono escondido, la forma en que Julian se movía entre bastidores. Quiso atrapar un detalle que conectara a los conspiradores. Hubo algo que le llamó la atención. Una conversación corta entre Julian y el jefe de seguridad. Palabras susurradas, gestos medidos, que terminaron con una orden de reubicar algunas cámaras de servicio. No era una casualidad. Era manipulación. Al salir, alguien dejó caer un sobre en su coche. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Su padre, vivo, en una estación de servicio antes del accidente. Detrás, a una distancia prudente, se veía un coche con la matrícula apenas legible.
Un número que Lily reconoció de inmediato, la misma placa que en los registros aparecía vinculada a una de las empresas de Julian. Era la primera pieza que la conectaba directamente con su dolor. La rabia se mezcló con la necesidad de no precipitarse. Tenía que ser cuidadosa. Acusaciones sin prueba podían volverla a dejar en la periferia de la verdad. Emilia, su amiga de la infancia, y esa voz sensata que nunca la dejó sola, la esperaba al otro lado del teléfono con un consejo simple. No publiques nada sin respaldo, te harán pedazos. Lily asintió, aunque supieran las dos que la acción venía de otra parte más primitiva, la justicia que nace de quien no tiene nada que perder. Se acercó a su abuelo, el patriarca Hayes, enfermo, con una figura encogida por el tiempo, y dejó la foto en su mesita de noche. Quería que supiera que el asunto no era solo suyo, que había una línea que alguien en la familia debía ver. El abuelo la miró con ojos cansados, no dijo mucho, pero apretó la mano de Lily como si por fin, la verdad pudiera ser una herencia más noble que el poder. Mientras tanto, en la red, los hilos se tensaban. Julian movía recursos, Adeline contaba historias a quien escuchara, y Ethan, atrapado, no acababa de decidir de qué lado quería estar. Cuando Lily reunió un dossier con las pruebas preliminares, una copia de un frame que mostraba a alguien inclinándose sobre su copa la noche del incidente, el registro de acceso de Julian y la foto del coche, sintió que tenía en sus manos algo con capacidad de romper una fachada. La oportunidad de exponerlo llegó antes de lo esperado. En la oficina de MQ, una subasta improvisada iba a recaudar fondos para una fundación que controlaban los Hayes. Era un evento cuidadosamente calculado, prensa, benefactores, rostros amables que aseguraban que la familia seguía en pie. Lily se ofreció para dirigir una parte del evento, ninguno dudó. Nadie imaginó que eso le daría un micrófono frente a la gente correcta. Se preparó para no hablar en términos judiciales. Sabía que lo que necesitaba era una reacción, un deslizar la verdad lo suficiente para obligar a que alguien mostrara músculo. Subió al escenario con la tranquilidad de quien ha repetido su discurso en la soledad de la noche. Alzó su voz y no mencionó nombres. Habló de integridad, de transparencia, de la responsabilidad de las empresas ante la verdad. Su intervención fue breve, pero las cámaras la captaron. Y en ese instante, Ethan la miró con una mezcla que pasó de la sorpresa a la ira a la culpa. «Si esto te interesa, quédate hasta el final», susurró una voz en off en su cabeza. «No por ella, por ti. Si esta historia te está atrapando, quédate hasta el final». Después del discurso, sucedieron cosas pequeñas que guardaban significado. Un empleado de seguridad le dejó pasar a una sala de control que normalmente estaba cerrada. Allí, entre pantallas azules y monitores, encontró por primera vez el archivo que creía perdido, el original del feed de la noche del incidente. Lo abrió en silencio con la respiración contenida y vio cómo el video mostraba una sombra inclinándose sobre su copa. No se veía el rostro con claridad. Había manipulación de ángulos, pero la secuencia no encajaba con la versión oficial que le habían hecho creer. El frame desaparecía, pero su ojo entrenado detectó la mano de quien había cambiado la cámara. La evidencia era fragmentaria, pero era suficiente para crear preguntas. Para alguien que nunca había tenido palabras, eso bastaba. Guardó el archivo en un pendrive y salió de la sala de control con la ligereza de quien ha robado algo que, de devolverlo, aún podría cambiarlo todo. Esa noche regresó a casa con una mezcla de triunfo y miedo. Sabía que, a partir de ese momento, ya no había marcha atrás. Al día siguiente, al revisar su correo, encontró una nota sin remitente. «Cuidado con lo que buscas. No todos sobreviven a la verdad». La tinta fría del mensaje le recordó que no trabajaba sola. Había manos que querían proteger intereses mayores que la vida de un hombre o la reputación de una mujer. Había gente que prefería el silencio. No se amedrentó. Reunió a su equipo íntimo, Sean, Emilia y un viejo abogado de confianza que le debía favores por un asunto menor del pasado. Diseñaron un plan, no revelar todo de una vez. Exponer la evidencia en fracciones, provocando reacciones y observando los movimientos de Julian y Ethan. Tenían que mantener a los conspiradores a la defensiva sin darles tiempo de reaccionar con violencia. En las semanas que siguieron, Lily trabajó en sombras. Intercambió archivos con discreción,
consiguió que un periodista independiente se interesara por unas notas anónimas y provocó pequeñas filtraciones que obligaron a MQ a responder con comunicados fríos y automatizados. Julian se mostró imperturbable en público. En privado, las llamadas que interceptaron mostraban nerviosismo. Ethan, por su parte, empezó a fallar en sus discursos. Pausas, palabras mal elegidas, miradas que buscaban a Lily con esa mezcla de reproche y petición. Una madrugada, después de revisar el dossier, Lily tuvo un sueño corto y desordenado. Su padre en la estación de servicio, la matrícula que ahora conocía y la mirada de Ethan en la que se mezclaban muchas cosas no dichas. Despertó con la sensación de que alguien la observaba. En la puerta del edificio, una silueta desapareció entre sombras. Un coche arrancó veloz. El tablero de la madrugada no ofrecía respuestas, solo el eco de una presencia que no se sabía amiga. A partir de ese momento, la historia aceleró. Un testigo que no había querido hablar, Mrs. Wagner, una asistente de planta, apareció en la gala con una declaración que complicó a Julian. Un camión con equipo de logística fue detenido por una inspección que reveló cajas que no debían estar allí. La prensa, lenta como siempre, empezó a olfatear algo. Las filtraciones de Lily surtían efecto, incrustaban inquietud en la maquinaria de la empresa. Pero las victorias tuvieron costo. Un día, al llegar a la oficina, Lily descubrió que su despacho había sido revisado. Nada faltaba, eso fue lo extraño, pero alguien había dejado una tarjeta con una frase escrita a mano. No rompas más cristales. Fue una amenaza fina, de manual. Le recordaban que las acciones tienen consecuencias. En medio de esa tensión, Ethan la llamó. Sonó más humano que nunca. Su voz, rota en segmentos, preguntó si podían hablar en privado. Lily aceptó porque en el final necesitaba escuchar la versión de él. Quería ver si la sombra de su complicidad era mayor que la de la manipulación. Se encontraron en un despacho de la empresa, lejos de testigos. Ethan estuvo a punto de decir algo, se contuvo y en su lugar dejó una frase que clavó a Lily en la silla. Hay cosas que no imaginas, Lil. No es tan simple. Su mano tembló cuando tomó un vaso de agua. Su mirada buscó consuelo en ella, como buscando una red que ya no existía. Si no es simple, dime la verdad, respondió ella. No me des evasivas, no me des protecciones. ¿Estuviste presente aquella noche? ¿Estuviste detrás del silencio? Ethan cerró los ojos. Un minuto pesó como un siglo. No, no lo planifiqué. No con esa intención, susurró. Pero yo también he sido manipulado. Hay nombres que pesan más que nosotros. Si te digo la verdad, nos hundimos los dos. Sus palabras regalaron a Lily la certeza que necesitaba. Que había una red en la que cada quien cogía de la cuerda cuando le convenía. Que Ethan no era inocente, pero tampoco el autor de todos los males. Había una suerte de coautoría de silencio, como suele ocurrir en las familias donde el poder y la costumbre se confunden. Cuando salió del despacho, se dio cuenta de que su posición ya no era la de antes. Tenía pruebas, tenía aliados, pero también había entrado en la mira, el juego había escalado y en ese punto, la historia dejó de ser solo suya. La noche que sucedió la sorpresa que la había empujado al divorcio llegó cuando menos lo esperó. Una cena íntima, las luces bajas, la música de fondo. Era un escenario creado para encubrir lo obvio. Lily creyó ver el gesto repetirse en forma de venganza pública. Una foto que apareció en una cuenta anónima, capturando el beso que había presenciado. La foto se volvió viral en segundos, no porque ella la difundiera, sino porque alguien la estaba usando para lanzar un mensaje. Ethan supo en el momento. Adeline lo sabía. En la red, las manos se movieron y la historia explotó. Lily, leyendo la fotografía en su teléfono en la soledad de su auto, pensó en la ironía. Vio a su marido derrumbarse allí mismo, en un silencio profesional que no tenía teatro, pero que pesaba igual. Había algo salvaje en la humillación pública. No era el drama que buscaba, pero era el punto de quiebre que necesitaba para actuar con mayor libertad.
Si su nombre ya estaba contaminado por el pasado, entonces exponer la verdad se volvió menos costoso. No todo dependía de la evidencia, a veces, el movimiento correcto era teatral. Una ruptura visible, un divorcio anunciado en la prensa, la pérdida del emblema que mantenía todo unido. Lily decidió entonces acelerar, no por venganza fácil, sino para recuperarse, para recuperar la narrativa de su vida. La carta de divorcio se preparó, los papeles se imprimieron. No buscó humillar en público a Ethan más de lo necesario. Prefirió algo más certero, una firma que cerrara el capítulo y le permitiera operar ya sin la sombra legal de un matrimonio que le hacía daño. Presentó las condiciones. Justa separación de bienes para no alimentar resentimientos corporativos que podían ser usados de nuevo en su contra, cláusulas silenciosas que evitaran filtraciones en los próximos días. Ethan la miró cuando ella le entregó los documentos. Sus manos, grandes, que tantas decisiones habían tomado sobre otras vidas, temblaron. No era solo el cierre del matrimonio lo que le dolía. Era la constatación de que la mujer a la que había mirado durante años ya no le ofrecía el silencio con que se había protegido. Firmó. La tinta trazó líneas que separaron más que nombres, y al hacerlo, algo en él se quebró. No fue una caída teatral, fue un derrumbe que fue a la vez físico y profundo. Ethan sintió como si estos años de privilegio se le fueran de las manos. Le faltó el aire, se apoyó en la mesa, y por primera vez en público, los presentes vieron a un hombre que no alcanzaba a sostener su máscara, cayó en sus rodillas, no por culpa o por dramaturgia, sino porque el mundo que había construido se le venía abajo con la lentitud de un colapso anunciado. Para Lily, la escena fue una confirmación amarga. La ruptura era real y la pérdida iba más allá del matrimonio. Era la caída de un imperio personal. No hubo gritos, solo miradas. La firma del divorcio quedó como la última página de un libro que nadie quería leer. Lily salió sin mirar atrás. Cuando llegó a la puerta del garaje, una silueta la esperaba bajo la luz amarilla de la farola. Una persona que nunca habría esperado ver en ese lugar en ese momento. Tenía una carpeta en la mano y una determinación en el gesto. «Hay cosas que deberías saber», dijo la voz, y la carpeta se deslizó entre sus manos. «No todo lo que viste es la verdad, pero sí hay algo que podría matarte si no lo usas bien». Lily abrió la carpeta. Dentro, sin florituras, había un sobre con una cinta adhesiva marrón. Dentro, un USB. Al verlo, percibió el frío de una posibilidad peligrosa. En esa memoria podría estar todo. O podría estar la trampa que la dejara sin defensa. No podía reconocer quién era el mensajero. La figura se perdió entre la seda de la noche. Cuando metió el USB en su bolsillo, supo que lo que iba a hacer a continuación no sería reversible. Tenía pruebas, pero también enemigos. Tenía la necesidad de limpiar el nombre de su padre, pero sabía que cada paso la acercaría a una verdad que podía costarle la libertad, la paz o incluso la vida. Y en la intersección de todas esas posibilidades, venganza, verdad, justicia, se encontraba Lily, con la servilleta arrugada y la tinta aún visible del divorcio. Supo que ya no podía seguir siendo la mujer que esperaba. Había empezado una trama cuya siguiente escena estaba a punto de estallar. Con el USB en el bolsillo y la noche encima, cerró la puerta de su departamento. Afuera, el coche que se alejaba habló con la promesa de un intento. Al otro lado del cristal, la ciudad seguía, indiferente, sin comprender que durante horas el equilibrio de una familia y una corporación pendía de un hilo fino. Se sentó en el sofá, apagó la televisión y encendió la computadora. Con manos firmes, introdujo el USB. La pantalla pareció contener el aliento del mundo. Carpeta tras carpeta salió en la pantalla. Nombres, fechas, ubicaciones. Un video, al principio cortado, se abrió y la mostró a ella misma, 3 años atrás, en una noche que ahora reencontraba nueva luz. El frame que faltaba estaba allí, y junto a él, una voz que no reconoció al principio, la voz de alguien que daba instrucciones por teléfono con una entonación que dejaba ver complicidad y orden. La cinta tenía marcas que vinculaban la llamada a una línea que, según los registros, pertenecía a una de las empresas registradas a nombre de Julian. Lily tragó y por un instante pensó en todo lo que había sacrificado para llegar aquí. Pensó en su padre,
en la imagen en blanco y negro, en Wayne Hill y en la tarjetita amenazante. Las piezas coincidían. El rompecabezas, hasta ahora fragmentario, empezaba a mostrar una figura reconocible. Pero justo cuando creyó que podía respirar, una notificación se abrió en su pantalla. Un mensaje con la foto del beso que había presenciado, pero esta vez más cercano, con una firma que le heló la sangre. Si mueves esto mal, tu padre parecerá una casualidad. La amenaza fue clara. Alguien controlaba ahora los tiempos. Alguien podía jugar con sus pérdidas. Lily, que había aprendido a moverse entre sombras, supo que estaba en el borde de una fosa. Podía retroceder y entregar el USB a quien lo pidiera y perder todo. O podía seguir adelante y convertir cada evidencia en una bomba que reventara la mentira y, con suerte, liberara la verdad. Afuera, la ciudad no dejaba de respirar. Dentro, Lily sostuvo el USB como si fuera una llave. No era solo prueba, era decisión. El mundo que había conocido se desmoronaba, y lo que emergía era un territorio donde ya no había garantías. Eligió, por primera vez en mucho tiempo, no pedir permiso. Cerró la carpeta, apagó la luz y se preparó para actuar. En la penumbra de su habitación, antes de dormirse, murmuró una línea para sí misma, una promesa que flotó entre las sombras. No voy a ser pieza del juego de nadie. Y con esa promesa, la noche la envolvió. Pero fuera, invisibles, hubo ojos que no dormían, teléfonos que tocaban despacio y manos que escribían órdenes en cuadernos negros. La guerra había comenzado en serio. El primer golpe ya se había dado. Y nadie, de los que estaban en la sala aquella noche, imaginaba aún qué precio tendrían que pagar por aquello que había quedado registrado en un beso. Lily no durmió esa noche. La ciudad seguía con su ritmo indiferente, pero en su cabeza cada imagen del USB se repetía en bucle hasta volverse un mapa. Nombres, horas, voces, la sombra inclinada sobre su copa. Tenía pruebas que podían quebrar una narrativa. También sabía que quienes tiraban de los hilos no iban a quedarse quietos. Lo entendió con la misma claridad con la que había entendido el valor de un anillo sobre una mesa. No era el metal, era el pacto que representaba. Y los pactos, cuando se rompen, hacen ruido. Decidió moverse como quien hace una jugada en tablero grande. No quiso precipitarse. Las filtraciones en cadena la habían enseñado lo peligroso de revelar todo a la vez. Eligió un primer golpe mínimo pero certero, entregar el archivo más contundente, el fragmento de audio con la orden telefónica vinculada a la línea de Julian, a un periodista local con reputación de no venderse. Le pidió a Sean que le tendiera una mano, pero sin visibilidad pública. Sean, con su calma de actor entrenado en fingir lo que no siente, se convirtió en el puente. Era un riesgo. Meter a un tercero implicaba exponerle, pero también era la manera de sacar la evidencia de su control directo y ponerla en manos de alguien que ya no pudiera manipularla con facilidad. El periodista reaccionó como esperaban. Abrió una pequeña pieza que no era un titular explosivo, pero sí una pregunta pública. La nota insinuaba irregularidades en el archivo de la noche del incidente y vinculaba el nombre de Julian a movimientos sospechosos. No fue suficiente para derribar a nadie, pero sí para encender una linterna sobre una zona que hasta entonces había estado a oscuras. Julian se movió. Lo hicieron a la vista, finos, casi imperceptibles, llamadas internas, mensajería cifrada, órdenes a guardias que hasta entonces habían sido parte del paisaje. Una semana después, la escalada se volvió tangible. Una mujer que había trabajado años en el departamento financiero de MQ, apareció en un programa matutino con la voz temblorosa pero la memoria fría. Había visto transacciones atípicas que conectaban a Julian con empresas pantalla. No reveló nombres ni fechas, pero la marea llevada por esa confesión no necesitaba un huracán. Bastaron olas pequeñas y constantes para que la estructura empezara a resquebrajarse. En ese periodo, Lily notó que su teléfono vibraba más de lo habitual. Mensajes anónimos se mezclaban con llamadas a horas raras. Alguien la seguía a distancia. Las cámaras que antes eran amigas en su trabajo, ahora parecían testigos condicionados. Dejó que Emilia y Sean manejaran las comunicaciones cuando fue necesario y limitó sus salidas. Tampoco le sirvió de mucho. Una madrugada, mientras volvía a casa, dos hombres en una camioneta negra la siguieron hasta la puerta de su edificio.
Sintió el olvido de la ciudad encima, aquel que sustituye la protección por indiferencia. No hubo confrontación. Los hombres la observaron y se marcharon. Era una advertencia con formas. Lo que nadie previó fue la respuesta que dieron desde dentro del núcleo. Adeline no iba a dejar pasar la humillación sin reacción. Lo que al principio parecía la joven segura de su atractivo, se transformó, en privado, en una serie de decisiones impulsadas por miedo y por alguien que movía los hilos a su lado. Adeline comenzó a comportarse de forma errática. Llamadas en mitad de la noche, encuentros con personas de las que nadie esperaba ver su nombre vinculado, visitas a clínicas en horarios inusuales. Los rumores empezaron a encajar. Embarazo, dudas, chantaje. Ethan recibió la presión desde dos direcciones distintas. Por un lado, la familia le reclamaba lealtad y limpieza. Por otro, la amante le exigía seguridad. Su mundo se estrechó hasta convertirse en un pasillo con botellas de cristal en los estantes. Cualquiera que lo tocara, familia, amante, socios, le devolvía un sonido diferente. Ethan, que había aprendido a respirar a través del control, empezó a ahogarse con la culpa. A menudo lo veían en despachos sin dormir, frotándose las sienes, pasando la palma por los ojos. Ninguna estrategia corporativa devolvía la paz que se había ido con ese beso. Ninguna promesa apagaba la imagen de Lily entrando en la sala. El fuego que Lily había encendido, sin embargo, siguió creciendo. A medida que más piezas se mostraban, Julian se volvió menos invisible. Un informe interno filtrado por alguien anónimo mostró vínculos financieros con empresas que, en los papeles oficiales, no existían sino como nombres. Wayne Hill, presionado por la presión mediática y por recuerdos que ya le ardían en la conciencia, empezó a hablar. No confesó abiertamente, pero sí dejó pistas que alguien con talento podría hilvanar. Pagos con transferencias fraccionadas, llamadas a terceras personas la noche del accidente, visitas nocturnas al lugar del siniestro. Wayne no quería morir en la ruina. Quería negociar su silencio por una emergencia que protegiera a alguien o que le permitiera irse, pero en la lógica del poder, las negociaciones se parecen demasiado a las órdenes. Y entonces, la guerra dio un paso que nadie deseaba. Secuestraron a alguien a quien los Hayes no podían permitirse perder sin consecuencias visibles. No fue Lily a quien tomaron de inmediato, tomaron a Adeline. La noticia cayó como un golpe que se siente desde el otro lado de la ciudad. Cámaras en la puerta de la casa de Adeline, luces azules, una camioneta que se marchó con prisas. En el auto en que se la llevaron había más gente de la que se veía en los testimonios posteriores. La familia Hayes organizó la respuesta con espalda fría. Negociación privada, comunicación controlada y una petición pública a la policía. Pero detrás, en los atléticos pasillos donde se decide quién salva la cara y quién pierde todo, hubo movimientos complejos. Julian llamó a uno de sus contactos y dejó instrucciones claras. Alguien catalogó el secuestro como una jugada para presionar a Ethan en su lugar más íntimo. La noticia del secuestro tuvo un efecto inesperado. Dejó a Ethan sin opciones morales simples. Si perdía a quien, según Adeline, llevaba su nombre en su vientre, la exposición pública lo destruiría aún más. Si no negociaba, la vida de la mujer, sea por amor, por utilidad o por lo que fuera, corría peligro. Y si cedía a las órdenes, se exponía. Lily supo, por el modo en que el teléfono de la casa de Adeline fue rastreado y por la velocidad con que las llamadas salieron y entraron, que aquel secuestro no era una represalia simple. Alguien quería que Ethan tomara una decisión en directo. ¿A quién salvar si la situación escalaba a vida o muerte? La oferta llegó en un sobre anodino que, sin embargo, contuvo vídeo. A Adeline, con signos de sangrado en la ropa, en una habitación improvisada, y la condición, una elección, mañana al amanecer. Un lugar, un techo, o la mujer muere o otra paga el precio. Junto a la amenaza, una fotografía tomada desde un dron mostraba a Lily entrando una semana antes a una zona que ella reconoció como el antiguo taller de Wayne. La pulsión que recorrió a Lily fue primero rabia, luego claridad. Si lo que pretendían los conspiradores era forzar a Ethan a una elección que lo hundiera moralmente, ella no iba a quedarse inmóvil. Ethan, con su orgullo roto, también fue hacia adelante.
no por heroísmo brillante, sino por un instinto torcido que esas familias comparten. Cuando el ambiente se ablanda en torno a quien amas, las manos hacen lo que la cabeza no permite. La mañana elegida amaneció con niebla baja y una quietud artificial. El sitio del encuentro fue una antigua azotea de una fábrica remodelada para eventos, de aquellas que en otoño huelen a hierro y a rastro de historias. Ethan llegó acompañado por 2 guardaespaldas visibles y un funcionario que prometió un enlace con la policía. Lily llegó con Shaun y Emilia y con la sensación de quien entra a un escenario donde los papeles han sido escritos por otros. Julian no estuvo presente en persona. Su figura se sintetizaba en la cámara y en la voz que controlaba el tiempo desde lejos. La ciudad, abajo, no sabía que allí se jugaba algo que no era solamente suyo. Las instrucciones hablaron de símbolos, una señal, un minuto para tomar la decisión y la promesa de que cualquiera que incumpliera el trato, acto o inacción, tendría consecuencias. Ethan, la cara pálida, miró a Lily. Sus ojos pedían una respuesta que no estaban preparados para dar. Salva a la mujer que te dio la verdad o salva a la mujer que podría llevar tu nombre. No fue necesario que se dijera en voz alta que la segunda opción, si fracasaba, les costaría a ambos. En el borde del tejado, junto a una tubería oxidada, había 2 figuras que no eran controladas por la cámara distante, una mujer atada a una silla, con el pulso visible en la garganta, y una caja con un monitor que mostraba segundos que no se podían recuperar. A unos metros, en otra esquina del edificio, un equipo de sombras se movía como un ejército minúsculo. La voz en la transmisión pidió la elección. Ethan respiró, y por primera vez en años, eligió. Eligió a Lily. Fue una decisión que no se pareció en nada a un gesto heroico. Fue una conclusión práctica, húmeda, cargada de miedo a la exposición y a la pérdida. Ethan corrió hacia el punto donde estaba Lily y con un movimiento torpe y rápido se situó entre ella y la caída. La cámara que miraba desde el interior de la habitación donde estaba Adeline se enfocó en su rostro, que vio pasar en directo la elección de quien había sido su amante. En un instante que a todos les pareció eterno, una orden nació en la voz que dirigía la transmisión. Si no cambian de opinión, hay consecuencias. La respuesta de Julian emergió del silencio que siempre precede a las tormentas. 3 hombres se apartaron del conjunto que vigilaba y en un gesto que nadie esperaba, levantaron una cortina de humo. Fue el ruido que marcó el inicio del ataque. Todo pasó a cámara rápida. Ethan, que no había previsto una escalada tan cruda, perdió el control por un momento. Shaun, entrenado en improvisar, saltó hacia el interior de la habitación donde estaba Adeline y encontró una puerta trasera. Emilia, con la sangre fría de quien conoce su amigo, llamó a la policía y describió coordenadas que Hannah, una operadora que no conocía nombres, aceptó como prioritarias. Lo que siguió fue un milagro práctico. El equipo de seguridad de MQ, activado por la misma presión que habían sentido todos, llegó a destiempo pero con fuerza. Uno de los secuestradores, un hombre robusto con tatuajes en la muñeca, intentó arrastrar a Adeline hacia el pasillo que conducía a la escalera de emergencia. Shaun, con un golpe calculado, lo detuvo. Ethan, con la mano temblorosa por la adrenalina, redujo a otro. Lily, que había pasado la mañana conteniendo el miedo, fue empujada por alguien a un pequeño hueco, y allí sintió más que ver cómo los cuerpos se movían como fichas sobre un tablero que ardía. Adeline estaba desorientada. No parecía la marioneta clara que todos pensaron. Su mirada, ahora, a ratos, se perdía y volvía con dureza. Lo que temía, que alguien la hubiese empujado demasiado lejos, era cierto hasta un punto. Había sido usada. Había llorado órdenes de una voz que le decía que si no aceptaba, su pasado sería devuelto a Ethan con consecuencias personales que nadie podía prever. En la sala improvisada, las manos que la ataban temblaron por segundos cuando vio que su nombre, su vientre si era cierto, y todo lo que había construido podían venirse abajo. La confusión la hizo peligrosa. La confrontación final tuvo el tono de una tragedia familiar. Nadie estaba completamente limpio. Nadie merecía tanto redención como la que pedían. Julian, que no había estado en el lugar, fue desnudado por la rapidez con la que la policía interceptó la línea principal que controlaba la transmisión.
La voz que dio las órdenes fue rastreada en vivo y en un giro que dejó a Julian sin pantalla, la policía consiguió cortar el vínculo y localizar al emisario, un subordinado que, asustado, afirmó haber actuado bajo presión. No era suficiente para una condena, pero sí para una detención. Julian, del otro lado, comprendió que su red no era impermeable. En la trifulca, Adeline resultó con cortes superficiales y un golpe en la cabeza. Fue trasladada en ambulancia y la prensa, que ya olfateaba la sangre de la historia, empezó a tejer hipótesis tan pronto como las sirenas se encendieron. En la ambulancia, Adeline murmuró un nombre que nadie esperaba: Julian. Su voz, confusa, mezcló una disculpa que parecía suya con una que parecía decorada por alguien más. No quería. Me lo ordenaron. Nadie la creyó del todo. Todos la escucharon como quien escucha a alguien que se deshilacha. La detención del emisario no fue la detención total. La policía llevó a cabo arrestos puntuales. 2 hombres fueron apresados en la huida. Un tercero apareció herido, un cliente de las sombras que con el tiempo pagaría su parte de culpa con silencio. Julian, por su parte, recibió una visita en su oficina. No fue una detención en ese instante, sino una citación y la notificación de una investigación por la que tendría que responder. No era una sentencia, pero ya era un golpe a su reputación y a su libertad de maniobra. Wayne Hill, al ver la red cerrándose, empezó a colaborar de forma más explícita. Ofreció, a cambio de protección, fragmentos de memoria que conectaban pagos y llamadas. No confesiones rotundas, pero sí mapas que ayudaron a construir la hipótesis de la fiscalía mediática. En medio de ese remolino, Lily fue al hospital. Tenía contusiones leves, el alma desgastada. En la sala de urgencias, entre luces que parpadeaban y promesas profesionales en voz baja, se encontró con Adeline sola en una camilla cercana. La conversación fue breve y la intensa. «No te ataqué por gusto», dijo Adeline con voz que ya no buscaba maquillaje. «Me dijeron que si no hacía lo que me pedían, te expondrían de nuevo. ¿Tu padre?» Dijeron cosas sobre él. Lily la miró. Había en la voz de la otra una mezcla de arrepentimiento y de miedo domesticado. No hubo golpes, pero sí la sensación de tener frente a sí a alguien usado por un mecanismo mayor que ella. «¿Quién te habló?», preguntó Lily, sin quererle dar ternura a una queja que podía ser estrategia. Adeline ofreció nombres que, al ser pronunciados, golpearon a Lily como pruebas. Subcontractores, la voz de alguien que apareció en las grabaciones y que no había sido contemplado antes. La conexión con Julian se hacía más nítida. Pero entre las piezas, Lily vio algo que la enfureció. Había una pequeña nota en el bolsillo de Adeline con un número de PIN que coincidía con una de las cuentas que Wayne había mencionado. Era la evidencia tangible de que no había sido una decisión personal. Había comercio. Después del hospital, vinieron interrogatorios. Adeline fue citada y en un episodio que muchos describieron como el efecto de su estado mental, la joven entró en contradicciones. A lo largo de varias sesiones, cobró forma una figura, la de una mujer que había sido preparada para ocupar un lugar, para sonreír donde el poder pedía sonrisa y que ahora, en pequeños arranques, no sabía distinguir entre lo que le habían dicho y lo que ella sintió. La traducción que el sistema judicial hizo de sus palabras no fue unánime. Algunos abogados sostuvieron que necesitaba ayuda psiquiátrica, otros que su testimonio servía como pieza para imputar a terceros. La decisión de internarla para observación psiquiátrica se tomó en un ambiente de cuidado y precaución. No fue una condena, fue una medida cautelar que abrió discusiones políticas y mediáticas. Lily no celebró. No veía allí a una villana plana. Veía a una mujer que había sido colocada en el tablero para que otra mano moviera las piezas, y esa comprensión no la calmó. La dejó con rabia, con una sensación de que la venganza y la justicia no son la misma cosa. Tras los episodios del secuestro, la estrategia de Lily cambió. Había conseguido que el caso saliera del cupo de lo privado y entrara en el público, pero también había expuesto partes de su vida que no debía estar dispuesta a compartir. El USB había servido para iniciar la cadena, pero la siguiente fase requería prudencia. Reunió a su equipo y decidió presentar la evidencia de la forma correcta. A la policía,
con la ayuda de un abogado que manejaba su lealtad y su temple, y a un grupo de periodistas seleccionados que no querrían convertir su historia en un circo. La fiscalía aceptó abrir una investigación formal. Fue un avance con incertidumbres. Las instituciones se movieron, ciertos cargos se plantearon, y algunos empleados de MQ fueron suspendidos mientras las pesquisas continuaban. Ethan, por su parte, sufrió una transformación pública. De CEO taciturno a figura de hombre que había perdido control. En privado, sus noches eran mapas de arrepentimiento. En público, sus discursos sonaban a disculpa programada. La familia Hayes sintió las vibraciones de su emblema moviéndose sobre cimientos inestables, pero los procesos judiciales no se velan como cortinas que se cierran en un clac. La investigación trajo retazos de alivio y de angustia. En la práctica, la policía arrestó a varios implicados menores. Julian fue formalmente investigado por fraude y por presunta manipulación de pruebas. Wayne Hill terminó declarando bajo juramento, y aunque su testimonio fue verosímil, no borró la sombra de lo que ya había ocurrido. Adeline, mientras tanto, fue ingresada en observación psiquiátrica para evaluar su capacidad de declarar y enfrentar un proceso. En el campo público, la prensa no perdonó. Había quienes pedían justicia para Lily, y otros que señalaban la complejidad de ordenar la culpa. Las redes sociales, ese tribunal rápido y sin apelación, se llenaron de opiniones que le hicieron a Lily lo que le habían hecho años atrás, juzgarla sin conocer el calor de sus noches. Fue un recordatorio feroz de que la verdad, en ocasiones, parece un bien con precio. Llegó un momento en que la familia Hayes, la corporación y las partes involucradas decidieron que la forma más sensata de cerrar heridas era legalizar la separación. Una firma, ritual burocrático con abogados, testigos y la tinta que hace que todo quede registrado. Lily había prometido no hacer de su divorcio un espectáculo, pero comprendía que la firma en sí misma sería un acto público más. Por eso pactaron hacerlo en privado, en la oficina legal de un bufete que manejaba casos con discreción. Era la manera de evitar que el acto final fuese devorado por los titulares. La sala era pequeña, con una mesa de nogal y un par de ventanas que dejaban pasar la luz gris de una tarde de otoño. Había testigos, el abogado que representaba a Lily, el de Ethan, 2 notarios y la secretaria que llevaba actas. No hubo periodistas. La prensa sabía que habría una imagen del exterior y, si tenía suerte, una nota breve. Pero ellos no deberían estar allí porque lo que importaba era la medida exacta de la firma. Lily entró con la calma de quien hace un acto ya decidido. El papel estaba preparado con cláusulas que protegían sus secretos y su independencia. No quiso más drama. Ethan llegó después, vestido con la seriedad de quien ha perdido la gracia de la impunidad. Sus ojos buscaban algo en ella que no encontraba. Tal vez perdón, tal vez una señal de que había una salida. Lo que encontró fue la determinación de una mujer que ya había roto el contrato silencioso de su matrimonio. Fueron pasos cortos. El abogado recitó la fórmula legal y Lily deslizó la pluma sobre la línea que separaba 2 vidas. En ese gesto, una cámara en el exterior captó el momento en el que Ethan firmó a su vez. La tinta hizo surcos, las firmas se sellaron, y entonces el mundo se inclinó. Ethan se llevó la mano al pecho como si ahí dentro algo hubiera estallado. Primero se apoyó en el respaldo de la silla, luego, con un movimiento desequilibrado, sus rodillas cedieron. La tinta aún fresca en la página parecía un espejo de los años que se desangraban. Cayó al suelo en un desmayo que fue físico y simbólico a la vez. La sala se congeló por una fracción de segundo. Después, la sorpresa mutó en acción. La persona encargada del bufete llamó a emergencias y los testigos se abalanzaron para sostenerlo. No fue un colapso teatral, fue un colapso que llevaba años incubándose. Ethan respiró con dificultad, la frente sudorosa, los dedos apretados contra el papel que ahora yacía entre ellos como un trofeo sin brillo. Lily, que había esperado esta escena como parte del cierre, sintió una corriente que no le dio satisfacción. El veredicto que había querido obtuvo un matiz oscuro. No había justicia concluyente, sino pérdida. Ethan, que había sido el centro de una maquinaria, quedaba reducido a un hombre que había perdido su capacidad de sostenerse.
Mientras los paramédicos lo llevaban en camilla, las cámaras que no pudieron entrar al despacho ya tenían su nota preparada. Ethan Hayes, derrumbe tras firmar el divorcio. El titular vendió la imagen que la ciudad necesitaba ver. El gran hombre que pierde el sostén. Lily salió sin mirar atrás, con la sensación de que había pagado con la vulnerabilidad de un hombre la exposición de la verdad. No era una satisfacción moral, era el cierre que había elegido. La mañana siguiente trajo consecuencias concretas. Julian fue citado para responder por las irregularidades detectadas en las cuentas, y la fiscalía solicitó medidas cautelares contra varios implicados. Adeline quedó internada para evaluación. Wayne Hill pactó la entrega de información a través de un abogado que, en privado, negoció condiciones de protección. Los procesos estaban en marcha, pero, como todo en la ley, avanzaban con plazos y apelaciones. No había conclusiones tajantes, solo el movimiento lento y áspero de instituciones que se ocupan de lo que llegó a ser público. Lily recibió llamadas de periodistas, de amigos y de personas que la criticaban por no haber pedido más. Era una lluvia que no sabía dónde apoyarse. En el silencio de su apartamento, rodeada de cajas que contenían los vestigios de una vida que ahora debía rearmar, se preguntó si lo había logrado. Su nombre ya estaba fuera de la ruina instrumentada por otros, pero su alma estaba marcada. Había ganado pruebas y había perdido la calma. La ecuación no era simple. En los días que siguieron, Lily decidió alejarse. No era una huida cobarde, era una elección de dignidad y preservación. Había cumplido la promesa que había hecho en la penumbra, no ser pieza del juego ni del silencio. Eligió trabajar en un proyecto pequeño, una fundación que apoyara a familiares de víctimas de manipulaciones empresariales, y dio su palabra de no regresar a la vida que había conocido hasta no reconstruir su nombre fuera del ruido de los Hayes. Era una manera de honrar la memoria de su padre, separando su lucha de la maquinaria que lo había triturado. Ethan, mientras tanto, entró en un proceso personal que ninguno de ellos entendía por completo. Hospitalizado por un agotamiento severo, recibió visitas limitadas. Su abuelo, enfermo, que no hablaba mucho, Emilia, que fue con palabras medidas, y Lily, que decidió que una vez era suficiente para ver si la compasión podía convivir con la distancia. Ella entró al cuarto con la prudencia de quien no quiere revivir heridas ni buscar consuelos. Se sentó, lo miró y dijo lo que tenía que decir en voz baja. «No vine a castigarte», murmuró. «Vine a decir que me voy». Ethan la miró con esa mezcla de sorpresa y desesperanza que había sido su traje los últimos meses. No pidió perdón con teatralidad. Su voz fue un hilo roto. «Lil, yo...» Ella no dejó que el yo se convirtiera en petición. Lo que buscó fue cerrar sin venganza. «Cuídate», dijo, «y si alguna vez buscas enmendar, hazlo lejos de la maquinaria que nos destruyó». Se levantó y salió sin volver la cabeza. La puerta se cerró detrás de ella como un epílogo. Con el tiempo, la investigación siguió su curso público. Detenciones, diligencias, audiencias preliminares. Todo lo necesario para que los medios hablaran, para que la familia Hayes se reconfigurara, para que Julian enfrentara la sombra de lo que había hecho. Pero Lily había aprendido algo que la ley no siempre ofrece. La verdad y la justicia no coinciden de forma automática. A veces la verdad es una luz que no basta para quemar los nudos que sostienen decisiones. Aún así, la verdad le devolvió algo invaluable, la capacidad de nombrarse. En la última escena que cerró ese capítulo, Lily tomó un tren a una ciudad costera donde nadie conocía su apellido. Allí, entre casas que olían a sal y a sábanas tendidas, empezó a reconstruir su vida con la paciencia de quien sabe que nada se recompone de un día para otro. Trabajó en la fundación, hablando con familias que habían perdido la voz, enseñando a otros a no aceptar silencios cómplices. Era un trabajo sin titulares y con horas largas, pero propio. Un día, en la terraza de su nueva casa temporal, miró al mar y se sorprendió con la sensación de que la venganza que la había empujado a actuar ya no era su motor. Había llegado la idea de dignidad como norte. Recordó a su padre con una ternura que ya no guardaba rabia. La imagen del anillo olvidado en la mesa de aquella casa lujosa se convirtió con el tiempo en algo similar a una lección. Había que aprender a no anclar el sentido de uno en las manos de otros.
Adeline, en cambio, permaneció un personaje complejo en esa historia. Su situación legal se resolvió con medidas que entrelazaron salud mental y responsabilidad legal. Fue internada para evaluación y tratamiento, y su caso abrió debates sobre manipulación, consentimiento y cómo las estructuras de poder convierten a las personas en instrumentos. Nadie la absolvió en lo público y nadie la condenó del todo sin un juicio claro. Su fragilidad, sin embargo, quedó a la vista de todos. Ethan emergió del proceso más pálido, más quieto, perdió su cargo en la empresa tras una reestructuración que la Junta utilizó como cortina para colocar nuevos nombres. La caída de su imperio fue parte económica y parte simbólica. La firma del divorcio, aquella tinta que lo dejó en el suelo, se convirtió en la imagen que muchos recordaron cuando pensaron en ese momento histórico de la empresa. Lo que no se vio, lo que nadie contó en titulares, fue que el hombre que se quedó quieto tras el colapso pasó largas noches en un cuarto que solo lo tuvo a él y su culpa. En el epílogo de esa jornada, Lily recibió una carta anónima con una postal de un lugar costero. En la postal, ningún mensaje largo, solo una frase escrita a mano. La verdad cambia las cosas, pero no todo. Sigue caminando, Lil. Firmaba con una inicial ambigua. Ella sonrió. Guardó la postal en un cajón y continuó su día. No buscó al remitente. No necesitaba demostrar que alguien la apoyaba. Bastó con saber que, en algún lugar, alguien creía que lo que había hecho valía la pena. La historia no cerró con justicia perfecta ni con reconciliación completa. Algunos responsables fueron detenidos, otros se enfrentaron a procesos y a meses de incertidumbre. Algunos nombres volvieron a la noche sin consecuencias claras, pero Lily ganó algo que no estaba en papeles. Recobró su nombre y la posibilidad de vivir sin ser un peón en los intereses de otros. Eso le permitió alejarse sin odio, con la sensación de que la derrota puede ser también la primera piedra de una vida reconstruida. Cuando, años después, una memoria le preguntara por qué se marchó esa noche en la que encontró a su marido besando a otra, ya tendría una respuesta que no necesitaba teatro. Se marchó para encontrarse. Y cuando en sus pensamientos la imagen del divorcio volviera, la vería no como la derrota de alguien que perdió un hombre, sino como la liberación de quien recuperó su voz. Si esta historia te ha atrapado, compártela con alguien que disfrute de este tipo de relatos y suscríbete para más historias intensas como esta.